Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero estén bien. Este video es para el grupo 201 de Filosofía 2 de la preparatoria Emiliano Zapata. Em, es una síntesis de lo que hemos visto en las últimas 2 semanas y que puede servirles si alguien faltó a alguna de las sesiones o tiene dudas en alguno de los temas. Aquí lo voy a abordar muy rápidamente y, para que hagan su cuadernillo digital, la primera parte, y la fecha de entrega es este viernes que viene, el día viernes 23 de octubre. Lo pueden subir a Classroom o enviármelo a mi correo institucional. Voy a utilizar una presentación para esto. eh, entonces, em, estamos en bueno, como en el video anterior, si lo vieron, y lo que hemos estado platicando a lo largo de estas semanas, es el tema de argumentación, ¿ok? Em, y bueno, como les había dicho, son estas 2 semanas, del 5 al 19 de octubre, o sea, algo de esto vamos a terminar de ver el lunes, el último tema. Em, y aquí están los puntos que voy a abordar en este video. Ujú. Marcadores de premisas y conclusión, eh, la etapa, o más bien las fases del ciclo argumentativo, los marcadores de premisas y conclusión. Vamos a ver algo de semiótica y lingüística, muy elemental nada más para ver cómo esto tiene pues un efecto en la forma de comprender el fenómeno de la argumentación. Vamos a ver algo de significante y significado, algunos de los modos de la argumentación, ujú, y sobre todo este tipo de argumento, el deductivo. Ajá. Esto es para el lunes, lo vamos a repasar en clase. Ok, empecemos con lo primero, que voy a ponerme acá. Ujú. Em, ujú. Em, ya habíamos visto que es un argumento. Ajá. Un argumento es una opinión con la base o el sustento, las razones que permiten que podamos sostener nuestras opiniones, nuestras creencias. Ajá. Eh, También nos sirven como una justificación de nuestras decisiones o para pensar sobre las decisiones que estamos tomando. Ajá. Y también tiene que ver con investigar. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un trabajo de investigación, están argumentando, están dando razones de por qué algo es de cierta manera, ajá, o explicando, o incluso cuando debatimos o dialogamos, también ahí construimos acuerdos. Cuando construimos acuerdos, lo hacemos por medio de razones, es decir, por medio de estas premisas. Ajá. Y los elementos básicos de todo argumento es que tenga premisas y esa conclusión, es decir, esa opinión que está sustentada por razones. Estos son algunos de los marcadores de las conclusiones. Esto nos da como una pista donde tenemos en un argumento una conclusión. Si vemos que dice por lo tanto y viene a continuación una frase, eso significa que lo que sigue es nuestra conclusión. Y aquí tenemos varios, ¿no? Tenemos por ende, se sigue que, podemos inferir, podemos concluir, etcétera. Ujú. Los marcadores de premisas, pues nos indican dónde tenemos eh, no solo nuestra opinión, sino la base que sustenta nuestra opinión, y en este caso sería puesto que, por qué, ya que, por otra parte, de ahí, etcétera. Aquí hay varias de estos marcadores de premisas. Yo puse aquí algunos, en clase vimos otros, seguramente ustedes habrán encontrado algunos más. Em, ok, bueno, entonces como decíamos, un argumento nos ayuda a justificar, a explicar, a investigar. Nosotros lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida porque todos hemos argumentado en algún momento, ¿no? Entonces, em, si podemos identificar estas 3 etapas en el ciclo argumental. La etapa crítica tiene que ver con preguntarnos cosas, con que haya desacuerdos, con que algo no coincide del todo. Ajá. No nada más son meras descripciones de las cosas.
Entonces, voy a mover esta para acá. Ok, me hace más fácil. Em, entonces, en la etapa crítica lo que tenemos es este preguntarnos, este cuestionarnos, este desacuerdo. Ajá. Cuando algo no nos suena, ahí empezamos a hablar de argumentación, porque hay preguntas, porque hay cuestionamientos, ¿sale? Em, la etapa valorativa tiene que ver con que entonces vemos las diferentes posturas, las diferentes perspectivas, los diferentes puntos de vista. Y es ahí donde empezamos a investigar fuentes, información, datos, hechos, etcétera, para ver qué de eso nos convence más o tiene más fuerza, ajá, de las razones o el sustento. Ajá. La etapa reconstructiva tiene que ver con que, por ejemplo, una opinión que a lo mejor hubiéramos podido tener, cambiamos de opinión porque las razones que nos ofrecen desde la otra perspectiva tal vez nos parecen más veraces o más útiles o más que tienen más sustento. Ujú. O tal vez simplemente nos quedamos con la misma opinión que ya teníamos, pero ahora cambiamos la perspectiva. Es decir, em, tenemos más elementos para creer lo que creemos. Ujú. Yo les voy a pedir a ustedes que en clase, espérame tantito, quiero mover esto, acá está. En clase nosotros hicimos este ejemplo. Yo les sugiero que esto ustedes lo hagan por su cuenta en su cuaderno. Si tienen alguna duda, lo revisamos en clase y que lo agreguen a su cuadernillo digital. Ajá. Y es un poco la idea de, por ejemplo, yo siempre había creído que mm, los Reyes Magos existían. Aguas aquí, si hay niños, tómenlo con precaución. Este, em, y luego te diste cuenta que a lo mejor eran los papás. Ujú. ¿Por qué? Pues porque viste a lo mejor alguna vez a tus papás o en alguna situación, ¿no? La valorativa tiene que ver con buscar información. A lo mejor lo contrastaste con otros compañeros en la escuela, lo viste con alguien más, ¿no? Y en la fase reconstructiva dices, ahora creo que, bueno, pues pueden ser los papás, pero me parece una idea linda para que los niños tengan una fantasía al menos, ¿no? De que dar regalos es algo generoso, es algo que da satisfacción, etcétera. Entonces, piensen ustedes en algún ejemplo. Puede ser de lo que ustedes hayan modificado o de lo que hayan ampliado su perspectiva. Ujú. Em, en disciplinas que nos ayudan a estudiar este fenómeno de la argumentación, tenemos a la semiótica y a la lingüística. Em, la semiótica es una disciplina que estudia el signo en general. Las sesiones anteriores, bueno, en el video anterior habíamos hablado sobre estas tres ramas, ¿no? Que son en realidad son ramas de la semiótica que sirven para estudiar el signo. Y es la semántica, que lo habíamos visto nosotros como dimensiones del lenguaje, semántica, ¿se acuerdan? Sobre el significado, sintáctica, sobre el orden, y pragmática, que tiene que ver sobre el contexto, o sea, dónde se dice una palabra, una frase, en qué entorno está construido ese discurso o ese conjunto de signos. Ujú. Em, la lingüística, bueno, estudia también los signos, pero los signos lingüísticos en particular, que serían las palabras. Ajá, es decir, el estudio de las lenguas o de los lenguajes escritos, ajá, que pueden ser orales o escritos, pero que tiene que ver con esto, con las palabras. Ujú. Em, pero lo importante aquí es la definición, me parece que de signo, y entonces un signo. ¿Qué es un signo? Bueno, es todo aquello que representa otra cosa. Por ejemplo, un signo visual, si vemos este semáforo, ajá, pues entonces vamos a pensar, si tenemos la luz roja es que no podemos pasar, si tenemos la luz verde es que podemos pasar, y la anaranjada es la preventiva, o sea, tenemos que ponernos en alerta o ir parando o esperar un poco antes de cruzar, ¿no? Em, También hay signos auditivos,
bueno, aquí no se escucha, pero imagínense el sonido de la batería. Si escuchas un sonido de una batería, entonces dice, alguien va a tocar música, o si escucharas unos tamborcitos en Milpalta, pues dirías, es carnaval. Ajá. Entonces representa otra cosa. Ajá. A eso se refiere el signo. Em, y un signo lingüístico, hay otros signos, ¿no? Como las señas, los sonidos, los gestos, incluso los olores, ¿no? Si algo huele a descompuesto, dices, bueno, esto no me lo voy a comer porque tiene, seguro hay algo aquí que ya se echó a perder. Ajá. Entonces también eso es un signo. Y ahí también signos como símbolos, pero eso lo veremos más adelante. Ok. Un signo lingüístico o palabra tiene dos partes, significante y significado. El significante son los sonidos articulados o esta organización de las palabras. Por ejemplo, casa, si yo lo pongo al revés o de otra manera, ya no voy a decir casa. Pongamos un ejemplo. Em, si yo pongo esto en desorden, ajá, acas, pues no es una palabra que utilizamos nosotros en español necesariamente. Ajá. Entonces, eso ya no tiene este mismo significante, ya no es esta idea que tenemos acá. El significado es la idea que tenemos o la representación que tenemos sobre esa palabra. Podemos pensar en una casa como en la definición del diccionario, el lugar en el que habitan las personas, o simplemente hacer este dibujito, ¿no? Claro, puede ser otro, pero la idea es que el signo lingüístico tiene esa representación mental, ¿no? Ya sea de objetos, de ideas o de cosas. Em, ok. em, Continuamos entonces con los modos de la argumentación. Eh, Cuando hablamos de argumentación, no toda la argumentación es verbal, ajá, no toda la argumentación es lingüística, en el sentido de solamente palabras, sino que también se refiere a otras cosas como habíamos visto ahorita sobre los signos. Ajá. Y vamos a utilizar estas definiciones, estas propuestas que nos hace Pedro Reigadas en su libro El arte de argumentar. Y bueno, puede haber una argumentación emocional. Eh, Ahí lo que estamos haciendo uso es de la forma en la que nos expresamos, pues sí, nuestras emociones o nuestros sentimientos, ¿no? Entonces alguien podría argumentar, siento que no me estás apoyando porque ya no me escribes ni me hablas por teléfono, como si no te importara. Ay, aquí me falta una letra. Bueno, em, esa es una forma de argumentación. No vamos a ver aquí si es válida o no, simplemente es una forma en la que nosotros también actuamos y es de cierta medida pues útil cuando las personas, por ejemplo, tienen un vínculo emocional, afectivo, etcétera, es válido. Ujú. Otra forma de la argumentación o otro modo de la argumentación es el quiseral. La palabra ki viene del japonés que significa energía y aquí se refiere como a algo intuitivo o de creencias. Entonces, a veces nuestras razones tienen que ver con creencias. Por ejemplo, dice alguien, creo que hay que invertir en este negocio, pero siento que va a salir bien. No necesariamente tiene un sustento racional, a veces es una cuestión como de presentimientos, pero muchas personas a veces hacen ese tipo de argumentación. Hay que reconocerlo, que está allí operando, no vamos a nosotros a discutir si es válido o no, simplemente es algo que opera. Ajá. Ok. El modo de argumentación visceral, de lo que se trata es de ver que el cuerpo habla también. Nuestros gestos, nuestra expresión corporal también es una forma de argumentar. Y en este caso podemos ver este ejemplo dice alguien que está, por ejemplo, debatiendo o dialogando con otra persona y dice, no me digas que estás de acuerdo, se nota en tu cara, que está roja, y en tu cuerpo que está tenso, que estás molesto por la propuesta o molesta por la propuesta. Entonces, a veces uno puede decir que sí con las palabras o no, eh, y el cuerpo está diciendo otra cosa. Ajá. Entonces, esa es la parte visceral, donde consideramos esto que es más visible de lo corporal, aunque no sea oral o lingüístico. Ujú. Y el modo de la argumentación lógico, que es el que a nosotros nos interesa acá en este curso, es ver la argumentación como una forma, es decir, como
ver esta relación entre las premisas y la conclusión, ajá, y ver si son una inferencia válida, o sea, si es pertinente sacar esas conclusiones a partir de esas premisas. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este curso. Nos vamos a ocupar de esta parte solamente, ¿ok? Eh, Vamos a ver ahora muy rápidamente los tipos de argumentos, de los tipos de argumentos lógicos. Eh, Uno de los más socorridos, utilizados a lo largo de los siglos, ha sido el razonamiento deductivo. Deductivo quiere decir que partimos de un juicio de mayor universalidad a un juicio de menor universalidad o particular o singular. Vamos a ver esto cómo opera. Bueno, esto es lógica tradicional aristotélica. La lógica, veremos más adelante un poquito de su historia, pero bueno, tiene milenios que se estudia la lógica y de manera tradicional podemos decir que em, la lógica utiliza estos elementos. ¿Qué es un concepto? Pues es un poco como la idea del signo, esta representación mental que nos hacemos de objetos, cosas o ideas. Entonces yo puedo poner, como veíamos hace rato, la palabra casa, o bien podría poner la palabra perro. Ajá. Perro es un sustantivo, es un concepto. Ajá. Yo puedo tener una representación mental de eso. No es verdadero ni falso la representación que tengo en mi cabeza, pero es una construcción que hemos hecho o una idea que nos hemos hecho de de este signo lingüístico que en este caso es perro. Ajá. Entonces, esa representación que yo tengo en mi cabeza, eso le llamo concepto. Ajá. Un juicio es la relación de dos conceptos. Entonces, por ejemplo, puedo decir, el perro es cuadrúpedo. Ahí, se me fue. El perro es cuadrúpedo. O sea que tiene cuatro patas. Ajá. Y como un silogismo podría decir todos los perros, que el razonamiento o el silogismo es la relación de dos juicios del que inferimos una conclusión. Es dos juicios nos sirven de premisas y de ahí sacamos una conclusión. Entonces, vamos a poner el ejemplo clásico. Todos los hombres son mortales. Ujú. Aquí tengo dos conceptos, hombres, mortales. Ujú. Luego puedo decir que el clásico, Sócrates es un hombre. Ujú. Por lo tanto, puedo concluir, y ahí tengo mi marcador de conclusión, Sócrates es, ¿qué es? Voy a marcar aquí con rojo los conceptos, Sócrates. Todos los hombres son mortales, Sócrates también es un concepto, es el nombre de una persona, es un sustantivo, un nombre propio. Y aquí tengo en mi conclusión la relación de, por lo tanto, Sócrates es mortal. Sócrates es mortal. Ujú. Eso quiere decir que relacione, digo, el silogismo es como una forma muy simple de argumento, muy sencilla, solo utiliza tres conceptos. Cuando nosotros estamos argumentando no utilizamos tres conceptos, utilizamos un montón de conceptos a veces, pero de alguna manera lo que estamos tratando de hacer aquí es como em, ver la forma más elemental del argumento. ¿Sí? Hagan ustedes estos ejemplos, ya los hicieron varios en clase. Si no lo tienen, háganlo y revisamos dudas en la clase. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya nos falta poquito. Vamos a ver esto de las proposiciones categóricas. Eso tiene que ver con los silogismos, un poco para comprender el ejemplo anterior, si les costó trabajo hacerlo. Yo ahí les recomendaba, pongan pausa
en el video, hagan el ejercicio y luego revisen esta parte que viene ahora. Ok. Lo que hacían la lógica tradicional aristotélica y medieval, ¿no? Todavía era separar dos cosas en los juicios. Uno, su cantidad, es decir, si eran universales o si eran particulares, y por el otro lado, su calidad, si eran afirmativas o negativas. Ujú. Si consideramos eso, cantidad y calidad en una proposición o en un juicio, juicio es una oración sujeto, verbo, predicado. Ajá, eso es básicamente. Y aquí estamos hablando de oraciones copulativas que tienen el verbo ser. O sea, el perro es café, el ser humano es mortal, etcétera. Ajá. Entonces, creo que nos puede ayudar esta forma de ver una oración. Todo sujeto es P, o sea, aquí S va a ser sujeto y P va a ser el predicado, ¿ok? Entonces yo puedo poner aquí ejemplos, miren. Vamos a poner, eh, vamos a agregar texto. Vamos a poner todos, todos, ¿qué será? Todos los perros son mamíferos. Podemos poner este ejemplo. Mamíferos. Y entonces esto se refiere a básicamente todo ese es P. Ajá. Es decir, todos los perros están dentro del conjunto de los mamíferos. Ujú. O sea, sería esta la visualización, ¿no? Todos los que son perros están dentro del conjunto de los mamíferos. Ajá. Y aquí estamos viendo que esto es universal, ajá, porque dice todos, pero además es afirmativo. Ajá. Entonces, esta proposición ujú, A así le llamaba, así le pusieron digamos, estas letras para identificarlo en la escolástica y les más o menos les funcionó. Lo vamos a seguir utilizando. A, que sería universal, afirmativo. La E sería esta proposición universal también, pero negativa. Ajá. Universal negativa, déjenme lo escribo aquí. Universal negativa. Ajá. Le llamaron y a esta proposición que es particular afirmativa. Ujú. Y a la O, que es esta de acá, les pusieron las letras de las vocales básicamente y le pusieron particular negativa. Ajá, porque aquí tiene el no. Particular negativa. Entonces podemos hacer un ejemplo de cada una. Ujú. Ustedes también hagan el suyo propio para que les quede más claro. Ajá. Y agréguenlo también, si quieren, a su cuadernillo. Es más fácil de explicar con ejemplos a veces. Ajá. Entonces, pongamos un ejemplo de E, que es universal negativa, sería ningún, sigamos con los perros, ningún perro vuela o es ave. Ujú. Ningún perro es ave. Vamos a poner este ejemplo. Ok, hagamos el ejemplo del I. em, O sea, algún SSP podríamos poner algún, algunos perros son bravos. Ujú. Y en el ejemplo de lo, podríamos hacer un ejemplo más o menos similar. Déjenme mover este texto. Ay, bueno, no pude. Vamos a ponerlo acá. Algunos perros no son
bravos. Ujú. Y como pueden ver aquí, queda sombreada esta parte, miren. En este último ejemplo lo podemos ver, ¿no? Algunos perros no son bravos, quiere decir que, ay, se borró, espérenme tantito. Ahí están. Entonces, algunos perros no son bravos. Es esta parte de lo que tenemos sombreado, miren. O sea, hay alguien del conjunto de los perros, que es en este caso ese, ajá, este es nuestro sujeto, que no tiene nada que ver con los que son bravos. Ujú. Y en este caso de acá, en el I, lo que tenemos es esto, eso es lo que está sombreado. O sea, hay algunos perros que son bravos, algunos perros que coinciden con ese predicado de ser bravos, ¿no? Digo, aquí estoy un poco rayando así para que vean dónde, en qué coincide. Lo que quiere decir es, en este caso del I, es que hay una intersección, ¿no? Estos dos circulitos se unen. Y en el caso del E, no hay ninguna unión, están completamente separados. Ajá. Digamos que ningún perro es bravo, digamos que estamos queriendo decir esto, entonces el conjunto de los perros no tendría nada que ver con el de los bravos. Y en este caso, bueno, ya vimos que todo está incluido dentro del otro conjunto. Estas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, son contrarias. Ajá. O sea, si yo digo que todos los perros son mamíferos, no puedo decir que ningún perro es mamífero, me estaría contradiciendo. Y eso, como veremos en sesiones posteriores, es uno de los principios lógicos que no se puede romper, al menos en la lógica. Ya en la vida real es otra cosa, pero en la lógica eso no se puede romper. Eh, Sería un discurso ilógico si pusiéramos una contradicción aquí. Ajá. También estas también serían contradictorias, o sea, si decimos que todos los perros son mamíferos, no puedo decir que algunos perros no son mamíferos. O sea, esto sería una contradicción. Ajá. Y en el caso de este, también tendríamos una situación similar. Si digo ningún perro es ave y luego digo algún perro es ave, eso también sería una contradicción. Ajá. Entonces, este cuadro sirve básicamente para ver que cuando uno hace una afirmación de algo o una negación de algo, como en este caso, habría que revisar qué es lo que seguimos diciendo. Con el simple hecho, eso sería lo deductivo, simplemente viendo lo que tenemos en la propia definición o en nuestra propia frase que estamos utilizando como universal. Ajá. Ok, entonces intentan un ejemplo como estos, similares para A, que es afirmativo universal, para E, que es universal negativo, para I, que es particular afirmativo, y para O, que es particular negativo. ¿Ok? Y bueno, lo que veremos el lunes y en la semana estaremos revisando nuevamente serán los otros tipos de argumentos, no solo el deductivo, sino el inductivo, que como veremos se refiere a partir de muchos casos particulares para llegar a un universal, que es probable solamente, así como funciona la ciencia, o sea, se hacen muchos experimentos o se ven muchos casos y luego se saca una conclusión general que es provisional. Ujú. En los analógicos lo que vamos a ver es cómo partimos de comparar ya sea casos particulares o casos generales y cómo vemos que hay ciertas similitudes en las características y luego concluimos una cosa que a lo mejor no se había visto antes, pero que como son casos similares, pueden parecerse o podemos concluir ciertas cosas. Probables también, solamente. De hecho, algunos consideran que los analógicos son un tipo de argumento inductivo, porque son probables. Ok, bueno, entonces les recuerdo, el día viernes estarán entregando el cuadernillo digital al correo o a Classroom y si hay dudas pueden comunicarse vía correo y en la clase también cuando nos veamos. Muy bien, pues me despido. Hasta la próxima, que estén muy bien.